Hernán Arbizu cumplió en su época con el sueño de toda clase media de ser un hombre de Wall Street, de ser un yuppie, de entrar en grandes aviones, hoteles, y tener una vida rimbombante. En algún momento, por la propia dinámica del JP Morgan, ¿sabes que el JP Morgan, o la banca Morgan, nosotros lo conocemos en la historia del peronismo, la banca Morgan es la que establece el riesgo país y le da puntajes a los países para saber cuánto hay que cobrarle de intereses. Pero además hace operaciones de lavado de dinero, como hacen todos los grandes bancos y todas las entidades financieras de fuste. En ese caso, Hernán era vicepresidente del JP Morgan, es economista, es un hombre de carrera, ha hecho operaciones muy importantes con personalidades muy importantes. Prácticamente toda la plantilla de la Unión Industrial Argentina, que han lavado dinero en Caimán a través del JP Morgan y en otros lugares, en otros paraísos. Pero en algún momento, por problemas personales, por la misma presión del sistema de negocio de Wall Street, y porque también él tiene una familia de militantes católicos que trabajan por la gente humilde, que también eso él advirtió, sobre todo en el 2001, cuando todo era una crisis donde la gente se moría de hambre y estos hombres y estas empresas hacían grandes negocios y se enriquecían mientras el pueblo se empobrecía. Él tomó una posición defensiva frente a la demanda de Estados Unidos y del JP Morgan, se quedó en Argentina y denunció las maniobras de las grandes corporaciones capitales argentinos y también de los capitales internacionales. Como nosotros estamos inmersos en una lucha impresionante, que también le preocupa al pueblo, digamos, de cómo va a terminar esto, qué nos pueden hacer, si pueden echar atrás los avances que hemos tenido, si pueden voltear a la presidenta, si nos pueden generar una situación insostenible, etc. Nosotros le pedimos a Hernán, que está acostumbrado a saber desde adentro cómo piensan los buitres y que conoce todas las operaciones, que nos dé un panorama de qué es lo que pueden hacer, en qué nos pueden perjudicar, en qué nos podemos defender, cómo se defienden los países llamados del primer mundo frente a estos fondos, frente a estas situaciones. Así que para nosotros es un gran honor y una gran alegría tener a Hernán Arbizu con nosotros. Bueno, primero me la dejó difícil hablar último después de quienes hablaron delante mío, ¿no es cierto? Pero no queda otra. Martín, ¿te acordás que la primera vez que vine acá, y que no me canso de repetir, es que nosotros teníamos una frase, es decir, antes de JP Morgan trabajé 20 años, Deutsche Bank, Citibank, Bank Boston, Unión de Bancos Suizos y JP Morgan, siempre en la unidad de negocio de banca privada. Nosotros teníamos una frase, que era: Argentina cada 10 años vuela por el aire. Si empiezan a ver, 2001, el plan Bonex 10 años antes, la tablita de Martínez de Oz 10 años antes, Alfonsín, la tablita de Martínez de Oz, cerrada perfecto. ¿Por qué era eso? Porque son procesos cíclicos. Un proceso empieza en el año 1 con generación de riqueza, acumulación de riqueza, dólar estable, van pasando el tiempo, en el año 8 9 empieza a generarse un descontento, año 10 vuela por el aire, el dólar se va por las nubes, la gente que ha tenido capacidad de ahorro, que son los grandes grupos económicos en dólares en el extranjero, vuelven a comprar en el país lo que vendieron en el año 5 por un tercio del valor. Si se ponen a ver, ha pasado eso históricamente. Por suerte, no ha pasado. Vamos 14 años y no ha pasado. ¿Es casualidad lo que está pasando ahora? No. Si recuerdan, en febrero de este año hubo justamente un movimiento que lo está investigando la justicia. Que dicho sea de paso, como les gusta decir a muchos, en los países serios como pueden ser Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, en lo que va del año se van multados en no menos de 10.000 millones de dólares a los principales bancos por manipulación de precios de la tasa LIBOR, de commodities. Acá se hace una insinuación de que se va a investigar y es una locura, una locura persecutoria confabuladora. Eso es lo que se hace en el mundo cuando hay una empresa o alguien hace algo ilegal. En febrero se inició una investigación que está parada porque desgraciadamente la justicia no avanza.
Porque lo que buscaban era eso, era justamente una devaluación para entrar de nuevo en el ciclo de recompra, es decir, repatriar un décimo de las divisas que llevaban al extranjero, comprar empresas, comprar propiedades, activos y volver al proceso para venderlos dentro de 5 o 6 años de nuevo y volver después a hacer una devaluación. No pudieron, es decir, la fuerza local no pudo. ¿Qué pasó? Les vino como anillo al dedo a los fondos buitres. Es decir, ¿cómo se genera esto? ¿Cómo se logra una evaluación? Generando desconfianza. Ya la gente, es decir, si vienen, como yo tengo muchos amigos míos que me dicen, mira, no me gusta el gobierno, pero tampoco le creo a Clarín, eso es un fenómeno que ya, es decir, afecta a la gente, es mucho más difícil que lleven a cabo un golpe, porque en definitiva es un golpe, porque no generan desconfianza. Trataron, no pudieron, aparecieron los fondos buitres, que hay algo que es importante. El juez Griesa tenía todo un año para expedirse. Se expidió justamente unos 20 días antes de que Argentina tuviera que pagar los servicios de la deuda. Si se hubiera expedido un día después del 30 de junio no hubiera pasado absolutamente nada, porque Argentina hubiera pagado y no se hablaría de default, ni quasi default, ni aceleración de deuda, ni nada. Lo hizo justamente 20 días antes para que ahora obviamente Argentina, para el mundo civilizado, como dicen ellos, esté en default. ¿Cómo operan los fondos buitres? De la misma manera que opera, como yo he dicho siempre. Bueno, mis clientes, no quiero aburrir, pero lo he dicho muchísimas veces, son los que ahora han denominado en el último tiempo el círculo rojo. Mis cuentas eran las cuentas que yo tenía: el banco offshore del Banco Macro, el banco offshore del Banco Mariva, el banco offshore del Banco Comafi, el banco offshore del Banco Patagonia, los dueños del Patagonia Stuart Mill que vendieron el banco, que tenía una cuenta de 100 millones de dólares en Suiza, el grupo Clarín, La Nación, bueno, con eso alcanza, había más, ¿no es cierto? Pero con eso alcanza. Constantini, ¿qué? Vigil o perfil. Los Vigil, es decir, si no eran socios de clientes de este banco, eran clientes del Banco B. Que recién se me escapó socios, pero en realidad son socios, no es clientela, porque justamente, para que sea una idea, yo calculo, desde el 2008 que no estoy más en el banco, pero yo calculo que está apostado a través de un instrumento financiero que debe haber apostado en contra del peso no menos de 10.000 millones de dólares por argentinos, por Clarín, lo hizo por eso se inició la investigación en febrero con Shell, con HSBC, con el Mendiguren, de Aranguren, bueno, de Mendiguren también, ¿no es cierto? Eso es una operatoria que es en sociedad. El banco gana plata cuando el país le va mal. Esta gente gana plata cuando el país le va mal. Los fondos buitres ganan plata cuando el país le va mal. Es mentira que los fondos buitres quieren que el país le vaya bien porque en función de eso el país va a pagar. Es mentira, porque lo que ellos quieren es lo mismo que hace el empresario argentino. Venir acá y decir: yo soy acreedor, dame tus activos por 2 pesos porque yo tengo dólares y eso es lo que me corresponde por acreedor. Lo mismo que ha hecho Clarín, que hacen absolutamente todos los empresarios. No hay mucho más que decir, ¿no es cierto? Es la regla del juego. Y claro, la regla del juego, son los procesos, los ciclos económicos. Del 1 al 10, en el 1 acumulan, en el 3, 4 empiezan a vender, 6 definitivamente venden y después empiezan toda la operatoria para que el país se vaya de nuevo abajo. La casa que ellos vendieron por 10 pesos valga 1. Sí, con una toma de ganancia ilegal, porque el problema es justamente ese, porque especular no tiene nada de malo, si se quiere. El problema es cuando especulan sabiendo el resultado, que es lo que hacen ellos. Si yo apuesto contra River Boca, apostaba el viernes que iba a ganar Boca 100-0, era un estúpido, pero era mi problema. El problema es si yo apostaba eso y el viernes a la noche antes del partido iba y envenenaba a todo el equipo de Boca, ya estaba manipulando el resultado. Y eso es básicamente lo que hacen. Actúan de esa manera. El contado con liqui. Sí, el contado con liqui es absolutamente legal. Pero es lo mismo que yo tenga aportación de arma. Me agarran con el arma con la calle, no estoy violando ninguna ley porque soy portador. Ahora, pero si lo agarro a Martín García y lo asalto con la pistola que yo tengo portación, obviamente estoy cometiendo un delito. El contado con liqui es exactamente lo mismo. Es un operatorio en el cual se compran los bonos acá, se venden en pesos, se venden en extranjero y se cobran dólares. Ahora, cuando esa operatoria se usa para especular y el precio del dólar, del contado con liqui, lo fijan 3 bancos que son Mariva, Macro, Cohen Sociedad de Bolsa y 2 o 3 más, ya empieza a ser una manipulación de nuevo. Lo que hizo la presidenta la semana pasada, yo sería un poquito más exagerado y prohibiría el contado con liqui. Como le comentaba a Martín,
En el 2008, con la crisis financiera, hay algo que se llama el mercado de las ventas en descubierto, que es vender una acción de una empresa que no tengo con la expectativa de que esa empresa pierda valor y yo la recompre más barata. Es decir, venderla en 100, comprarla en 50. Por lo cual, mi expectativa es que la economía se destroce. Cuanto más se destroza la economía, más plata gana. Era una operatoria legal, pero como en Estados Unidos, en Inglaterra y de nuevo los países serios se dieron cuenta que se estaban utilizando, Lehman Brothers cayó por eso, para que esa operatoria, convertirla en función de la manipulación de información en algo que era realmente, es decir, no era especulación, sino era una ganancia asegurada, la prohibieron por 8, no me acuerdo si 6 o 8 meses esa operatoria. Nadie puso el grito en el aire, dijeron las regulaciones andan perfecto. Acá, con el solo hecho de que se cancela, después voy a contar una anécdota, la sociedad de bolsa de Mariva salieron todos como que hubieran cancelado la catedral, más o menos. Yo les voy a contar, para que se den una idea de lo que es el factor de poder que son. Cuando yo hice mi denuncia en el 2008, un jueves, al día siguiente, que es la primera y última vez que se movió el juez Torres en mi causa, desde el 2008, fue un allanamiento, esto contado por el que en ese momento tenía diálogo con el secretario del juzgado, Slupsky, el secretario. Llegaron al banco a Catalinas, al piso 19, con la policía, y había un empleado de seguridad. Y le dicen, somos del juzgado federal tanto, venimos a hacer un allanamiento. Y el empleado de seguridad del otro lado del vidrio le dijo, no, esto es JP Morgan, ¿qué van a venir a hacer acá? Y era el empleado. Se pueden imaginar que el policía agarró y le puso un revólver en la cabeza y le dijo, abrí porque si no te quedás acá. Bueno, no sé, no quiero aburrirlo porque he contado mi historia tantas veces que... No, contá. No, dale, hay mucha gente que no lo sabe. Sí, Hay sí. gente que no escuchó. Yo estoy yendo mucho a Paraguay y en Paraguay hay un sistema bastante interesante para mi punto de vista, que es que han vuelto a la época del menemismo. Es como que estuvieran en la época del menemismo. Pero para estar tanto de que hay mucha liquidez en el mercado y estuve, no puedo, por supuesto, son cosas muy personales, pero estuve enterándome que ciertos operadores están invirtiendo en fideicomisos en Paraguay y el mismo presidente de Paraguay emite bonos y se los compra a sí mismo. Porque ellos saben y hicieron toda una burbuja de construcción, entonces yo entro en un fideicomiso, yo destino mis dólares para hacer una torre en Paraguay, en Asunción. Esa torre nunca se hace porque llega al segundo o tercer piso y ahí terminó y murió, y yo recibo un 22% de interés anual. Es probable, el problema, Paraguay es muy parecido a las provincias centrales de Argentina, están teniendo un ingreso enorme de divisas por la soja. Acá en Argentina, es decir, Punta del Este, Rosario, Córdoba, lo que se ha construido es muchísimo dinero proveniente obviamente de la venta de los commodities, particularmente la soja. Paraguay tiene el mismo efecto, que los paraguayos son muy ágiles para hacer negocios, no cabe duda, y ante la necesidad de los argentinos es muy probable que lo estén haciendo, no sé, es probable, la verdad no podría decirte. No suena alocado tampoco. También se hizo en los 80 en el Uruguay, la misma. Sí, es decir, la demanda siempre existe de lavado, por lo cual siempre hay gente muy capacitada y con mucha inventiva como para poder llevarlo a cabo. Y la segunda pregunta que quería hacer es, bueno, hay un grupo argentino que representa, que en realidad representa la causa de los holdouts, pero es un grupo argentino, de abogados argentinos, que se asocia con un grupo de abogados americanos, que son de Amber Dyer. Amber Dyer lo llevan preso por hacer algo bastante parecido a Amado, entonces ahora están relacionados a otro estudio jurídico en Estados Unidos por $500 millones. La mayoría son fondos que provienen de italianos, que provienen de alemanes, y hay un grupo también de gente de acá, que es la menor cantidad de gente, que es mayor para la gente de acá. Y este grupo de personas, es decir, los abogados de acá y los abogados del exterior, se encargaron de presionar a este grupo de gente que quiere entrar a esta posibilidad que le está dando la Argentina, diciéndoles que les van a poner en blanco, que les van a blanquear un montón de secretos bancarios. Esto es así, es decir, realmente esa amenaza. No sé, depende de quién haga la amenaza. Si la hace un fondo buitre, no creo que tenga acceso a la información de que puede tener otro tenedor en un banco. Si es el mismo banco, sí, pero no sé, dicho sea de paso, Liendo tengo entendido que es uno de los abogados, Horacio Lende es uno de los abogados de los fondos buitres. Estamos por allí, estamos. Sí.
que fue funcionario de economía en la época de Caballo. Es decir, en un momento estuvo de un lado mostrador emitiendo deuda y ahora está de abogado defendiendo. Cobrando la deuda que Sabe metió. muy bien, porque conoce el mecanismo. Sí. Por eso lo tenés que meter en cambio. Ahí no. Hoy, sí, Martín me pregunta qué pueden hacer los que nos perjudican, por ejemplo, los fondos buitres. Hoy, para mí, absolutamente nada. Nada. El mundo ha cambiado. Esto tarde o temprano iba a pasar. Desgraciadamente le tocó a Argentina ser el caso testigo, pero perfectamente podría haber sido Grecia hace 2 años. Por desgracia para Grecia, los funcionarios eran gente del mercado, por lo cual terminaron arreglando. Dicho sea de paso, el ministro de Economía, que decidió pagar y no entrar en default, es funcionario del Banco Mundial y vive en Bruselas ahora, ¿no es cierto? Es decir, hoy la capacidad de daño que tienen, es decir, hay muchos factores que han variado. De nuevo la Guerra Fría con Rusia, China. Estados Unidos ha perdido una supremacía que tenía absoluta en el mundo, la comunidad económica no saben para dónde salir corriendo. Salir a mercados no hay que salir porque Estados Unidos dice no, esto habría que haberlo arreglado hace 5 años usando el criterio de los que lo dicen. Y hoy tendríamos deuda. Claro, si hoy hubiéramos tenido deuda no estaríamos endeudados en el 30% del PBI, estaríamos endeudados en el 300%, por lo cual estaríamos de nuevo en default, porque esa es la lógica que utilizan, ¿no es cierto? La capacidad de daño que tiene es más. O sea, a mí una vez, por determinados motivos que me hicieron la pregunta, le dije, acá hay que decirles que pura y exclusivamente, hace 2 años se les paga a los que vengan al Banco Nación y se presenten que están. Primero, porque hay mucho también. Nosotros traíamos no menos de 3 o 4 veces al mes a hacer lo que llaman los roadshows, que eran eventos de ventas de estos tipos de fondos. Por lo cual, estos fondos, Elliott, NML, están radicados en paraísos fiscales. Es decir, al estar radicados en paraísos fiscales están totalmente vedados de ser vendidos a sujetos americanos pasibles de pagar impuestos. Dicho eso, ¿a quién está apuntado la clientela? América Latina. Dentro de América Latina, ¿cuál es el país con más fondos de ahorros en extranjero? Argentina. Si yo soy un administrador de un fondo, lo primero que digo es mandar a Argentina a venderlo. Nosotros traíamos esos tipos de fondos. Por lo cual, es muy probable, si no existe la certeza, que muchos de los clientes, de muchos de los fondos que están de dinero que está dentro de esos fondos, sean argentinos que no lo tienen declarado. Si Argentina llega a pagar, es socio de una asociación ilícita en su propio perjuicio, porque está pagando una persona que va de impuestos. Por lo cual, es decir, no hay que pagarle bajo ningún aspecto. ¿Qué es lo que Argentina me parece que van a hacer? No esperar a enero para pagarle, porque no pasó nada. Al día de hoy no pasó nada. ¿Qué van a hacer? Nada. ¿Qué pueden hacer? Nada. Le van a decir a Chevron, dejalos en vaca muerta porque si no nos pagan a nosotros. Chevron le dice, dame la plata a vos y yo me voy. Y si se va Chevron, viene Sinoco de China. Si se va Sinoco, viene Rosneft de Rusia. No tienen capacidad de daño. Era otra época en los 90 que obviamente nunca se iba a dar esta situación primero, y si se daba, y bueno, obviamente era mucho más difícil, los commodities estaban más bajos, pero no, es el principal comprador de Argentina de soja es China, por lo cual China le va a decir un fondo de buitre a China. Pueden apostar a que la política venga al cargo representante sus intereses en el cargo del presidente, y eso dependerá de nosotros. Sí, pero bueno, esto ya meterme en política, que no, la única visión que tengo yo es que esto ha pegado muy fuerte en los argentinos y es un riesgo muy grande para el que diga que lo va a pagar, ¿no es cierto? Muy buena la Sí, pero eso es político, que ya a mí no va más allá de mí. que hablaba con Sí. Recién mencionaste, para ver el tamaño de esto, porque se habla de poder financiero, grupo Elliott, buitre, pero hablaste de Chevron, que Chevron le va a decir, tomá, ¿qué tamaño tiene el poder de fondo Elliott en términos de capacidad de dinero y capacidad de acción? ¿Es como Chevron? ¿Es más pequeño? No, frente a una empresa productiva. Elliott debe no, administra no más de 20.000 millones de dólares, que en el mercado no es nada. Para que te des una idea, yo solo tenía más de 700 millones de dólares en clientes. O sea, que es grande en términos financieros, no productivo como empresa. No, es un fondo chico. Es un fondo chico. Dentro de lo que es un fondo de inversión es un fondo chico. Lo que pasa es que por el tipo de inversiones tiene unos ingresos altísimos, pero es un fondo chico. Y después, tu causa, la causa de donde vos venís y decís, yo hice todo esto,
trabajaban hacían todo esto. ¿En qué está hoy? Habría que preguntar a Torres, que desde no hizo absolutamente nada en 6 años. Pero es un caso como de arrepentido, vos viniste y dijiste... Yo dije, sí, yo tengo que aclarar que Martín no lo aclaró. Yo hice transferencias ilegales en el banco, justamente con los amigos, unos clientes paraguayos de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero es una ciudad que hay una avenida que es de un lado Paraguay y del otro lado Brasil, en el norte. Que ahí está sí, y es el comando del primer comando capital, que es el cartel del sur de Brasil y de todo Paraguay. Bueno. Se llaman los brasiguayos. Sí. Me presionaron, me abrió la caja fuerte el tipo, me dice, tengo 5 millones de dólares acá, pero no puedo usar esta plata porque quedó pegado, mandame de una cuenta tuya. Bueno, yo agarré una cuenta de un cliente con el tipo enfrente y mandé una orden de transferencia por 3 millones. Yo llegué al banco, a Estados Unidos, dije que había hecho eso, el banco me dijo, tu problema, me vine a Argentina a seguir trabajando, porque yo trabajaba tanto en Argentina como en Nueva York. Y bueno, ahí cuando vi que se me venía, me presenté ante la justicia y dije que yo hice una transferencia ilegal, pero aparte hacía esto. ¿Qué era esto? Ayudar a clientes a lavar y evadir impuestos, lavar dinero y evadir impuestos. Bueno, está parada, la causa está parada. ¿No te llamó a declarar nunca? No. El que sí me llamó fue Casanelo por otra investigación que no sé cómo apareció información en Tiempo Argentino de transferencias ilegales en las cuales estaba Ernestina de Noble y JP Morgan como destinatario del dinero, y bueno, declaré en esa causa y declaré exactamente lo mismo que declaré en la de Torres. ¿Y algún acusado llamado? No, nunca, es decir, no solo nunca ninguno de los dos jueces llamó a alguno de los acusados a declarar, sino que ninguno de los acusados se presentó a decir que yo miento. Bueno, es decir, dicho sea de paso, yo presenté, esto no dicho por mí, dicho por el Financial Times, es el caso de divulgación de información de la banca privada más importante del mundo, porque di nombres, número de cuenta y monto. Por eso está Ernestina de Noble con el número de cuenta con 230 millones de dólares, por ejemplo. ¿Recibiste amenazas? No, yo siempre pongo el ejemplo del Padrino, no sé si se acuerdan de la película. En la primera mataba a diestra y siniestra, en la última yo no quería escuchar la palabra muerte porque ya era una persona honesta. ¿Tenés algo escrito? No, sin contar, es decir, tengo declarado en la justicia 58 millones de tomos, ¿no es cierto? Pero escrito por mí, me tomaron una vez, dos periodistas, hablé bastante, pero no tengo nada escrito. Y es que tengo tantas cosas ahora que la verdad no puedo. ¿Por qué crees que está tan naturalizado este tipo de delitos que la gente lo escucha y lo toma como algo tan natural? Sí, porque han manejado históricamente, es decir, pensá, ¿quién tiene la capacidad de tener una cuenta en extranjero? Clase media alta para arriba. Y son los que han manejado. Yo siempre pongo el ejemplo de Vargas Llosa, por ejemplo. Vargas Llosa para que se den cuenta de la mentalidad de esta gente, hace 2 años lo invitó a Punta del Este el Julius Baer. El Julius Baer es un banco suizo que lo único que hace, entra en la página de internet y lo ven, un banco que tiene más de 300 años, lo único que hace es lavar dinero y evadir impuestos. Y eso era evadir impuestos. Lo invita a dar una charla a Punta del Este. ¿Quién es la clientela? Obviamente todos argentinos. ¿Y qué dijo Vargas Llosa? Los argentinos son unos imbéciles. Y todos estos asintieron porque ellos no se sienten argentinos. Ellos diciendo, pucha, sí, nosotros tenemos la desgracia de ser argentinos. Nosotros, los imbéciles son nosotros, los que se quedaron en Villa Gesell, Pinamar y Mar del Plata. Nosotros somos víctimas de esa estructura. Y esos son los que han manejado el país históricamente. Por lo cual, es como yo digo, a esa persona ve un chico robando un caramelo de un kiosco, se sonroja, pero él se roba, evade impuestos por millones de pesos y no... Sí. Bueno, si no me quedo, para terminar, una vez estaba viendo televisión las famosas cámaras de Tigre, que salió una mujer ofuscada porque le habían robado en su camioneta, en un semáforo que había parado y le habían roto los vidrios, le habían robado. Por casualidad la mujer era clienta mía. A ella le habían robado la cartera. Y en la cartera no llevaba ni una millonésima de los impuestos que evadían. Y algo que me recordó también que hay una forma de evasión que es importante y que nadie está hablando. Hoy el dinero de Argentina está yendo por el contado con liqui y el otro es por los precios de transferencia. Que de nuevo, ¿qué son los precios de transferencia? Que son los empresarios. Básicamente lo que hacen es que van a importar un bien en el cual ellos fijan el precio y lo traen al país. Pero el bien puede haber valido 10 pesos, dijeron que valió 100, o puede haber valido 200 y dijeron que valió 2000.
Y eso es una forma, se calcula que son 13.000 millones de dólares también de evasión. Bueno, algo, calculen, que también es importante para que los números den. Yo manejaba, depende del año, 700 millones de dólares. En Morgan éramos 7 haciendo ese negocio. Ya tenemos 5.000 millones. Yo tenía que incrementar para el 2008. Para el 2008 tenía que terminar con 150 millones de dólares más. Quiere decir, de los 700 tenía que pasar a 850. Multipliquen por de nuevo por 7. Multipliquen por Citibank, que tiene 40 banqueros haciendo esto. Unión de Bancos Suizos, entre empleados directos e indirectos, tiene 300 personas en Argentina. Credit Suisse otro tanto. Ahí se llega y nos quedamos cortos a los 200.000 millones de dólares que tanto se habla, ¿no es cierto? De argentinos en extranjero. Ahora la información esa de las 4.000 o 3.000 cuentas en Banco Suizo que Francia le da a Argentina, ¿con eso se puede hacer algo? Ahí está toda la guita. Sí, porque va lo de Torres. Mira, primero y principal hay que ver en la justicia dónde cae. Segundo, es decir, esto no quiero colgar una medalla, pero dudo que tenga la veracidad y la consistencia de la información que yo aporté. Porque seguro que ahí van a aparecer sociedades, por cual si aparece la sociedad tienes que empezar a ver quién es el dueño de la sociedad. Yo en las cuentas que eran sociedades, por el sistema, yo me hice un print del sistema que tenía el banco y es lo que le otorgué a la justicia. Tenía Pirulo, sociedad anónima, porque decía, no sé, los dueños del Hotel Hyatt, que nunca me acuerdo el nombre ahora, decía, la sociedad era... No me olvides nunca Limited. Y el dueño era Scalesani y los Priu, que son los dueños del... Por lo cual, es decir, en el listado mío está la sociedad, los reales accionistas de la sociedad, el número de cuenta y el monto. Lo que es, no lo vi lo de el HSBC, pero dudo que esté toda esa información. Yo tengo una mancha negra en 40 años de periodismo, casi que es la deuda externa. Le grabé todo al juez Quinto Kramer en el sur, que fue el que trajo a Rosales del Solar a declarar acá. Y decían, yo estuve 3 días con la desgrabación en el despacho del juez Quinto Kramer, y decía que si 8 países, 7 latinoamericanos y 1 europeo no pagaban, quebraba el Fondo Monetario Internacional. Perú estaba de nuestro lado. Bueno, yo no pude publicar la nota en ningún lado. Trabajaba en primera plana. Me dice Julito Gornick, no te lo van a pagar, llévala a otro. La llevé a Tiempo Argentino, el editorialista me dijo, es una pena que lo termines en una nota, porque tenés que hacer un libro sobre esto. Bueno, no sé cómo, pero a mí me llamaron del primer mundo, me pagaban, estaban todos los teléfonos de los diarios, yo se lo leí la nota a Pinto Kramer del diario Tiempo Argentino. Y de un estado de Estados Unidos vinieron a ofrecerme a ver si podía ir, a ver si me gustaba, aunque sea un mes, en avión privado o avión de línea. Y despacito, cenando en la casa familiar, me dijeron, hay un montón de periodistas honestos tirados al río Hudson. Sí. La nota, lo vi a Bonelli, que había sido compañero mío en Canal 9, solamente que yo les escucho a los militares y ellos, Julio, Ricardo y otros más, quedaron. Le dije, vos tenés, porque yo se lo di a un economista, amigo mío, no, así que le pregunté a Bonelli en la Feria del Libro hace como 5 o 6 años si se había basado en estas declaraciones del presidente del Banco Central, González del Solar. Había varios bancos involucrados, creo, así un poco de memoria. Si esto se sabe, si esto se No, lo que yo puedo decir, que he contactado obviamente, es decir, a Eduardo Sayek. Sí, pues yo no sé si conocen a Eduardo Sayek, que era el dueño del Banco Latinoamericano, que fue detenido y literalmente le robaron el banco, porque al día de hoy el banco no está quebrado. Esto pasó en el 81, no está quebrado, y tiene en el Banco Nacional hay depósitos a nombre del banco ese por millones de dólares.
Pero básicamente, es decir, lisa y llanamente le chuparon el banco, y el banco que hoy tiene, que ya lo vendió de nuevo ahora Alejandro Reinal, ex vicepresidente del Banco Central en el proceso, que se llama MBA, fue el origen del banco que le quitaron a Eduardo Sayé. Y Eduardo Sayé no fue desaparecido porque terminó firmando, porque si no era, aparte de detenido, desaparecido. ¿Qué pasa con el tema del dólar? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? A situaciones extremas las medidas no cabe duda que tienen que ser extremas. Es una macana que la gente que quiera comprar... ¿Cómo? Me pregunta qué puede pasar, qué hay que hacer y qué puede pasar con el dólar. Es una macana que se ponga una restricción en la compra de cualquier cosa, ya sea una divisa, un auto, lo que sea. Pero no hay otra situación, desgraciadamente no se puede hacer otra cosa. Yo hubiera sido muchísimo más estricto. Es más, dejaría abiertas las casas de cambio que vendan y me enfocaría en el contado con liqui. El contado con liqui, yendo a 4 bancos, el contado con liqui, para que lo entiendan bien, es: compro el bono acá en Argentina, en pesos. Automáticamente, como el bono está denominado en dólares, el banco me hace un precio en el cual está implícita el tipo de cambio. Ese bono que ya pasó, mi plata de pesos, pasó a un bono denominado en dólares, lo mandan al extranjero, a una cuenta X, y una vez que está en una cuenta X, ese bono se vende. Y ya tengo mis dólares. Es tanta la impunidad con que lo hacen, que ya en el proceso pasa, piensen, de una cuenta local acá en pesos, supuestamente declarada, a una cuenta en extranjero que debería estar declarada, porque si no hay que ser muy tarado para que de una cuenta declarada, es decir, el ABC nuestro era: nunca mandes plata de una cuenta que no tengas declarada a una cuenta en el extranjero, una cuenta que tenés declarada en Argentina, porque cualquier chico te puede seguir la operatoria. Pero la impunidad la ha llevado, esto estoy seguro, a tanto que están haciendo transferencias de cuentas declaradas a cuentas no declaradas. Con eso, la primera medida fue cerrar a Mariva, que opera el 40%, históricamente, no de ahora, históricamente Mariva operó el 40% de la operatoria diaria de bonos. Estamos hablando de, en los buenos momentos, 2.000 millones de dólares operaba por día. Así que imagínense la fortuna del amigo de Duval, de Pardo. Pero perdóname, si existe ese proceso, existe el proceso inverso. Es decir, hay alguien que en Estados Unidos compra los bonos en dólares. Sí, son los mismos. Y viene acá y los vende en pesos. No siempre reingresa. El dólar puede quedar afuera. ¿Quién va a vender acá bonos en pesos? ¿Quién es el que recibe los pesos por los bonos? El banco, pero si el banco está haciendo... Si los puede vender en Estados Unidos y tener dólares. Pero si no tiene... No, el problema es que no tienen posición propia. El banco agarra, es lo que se llama a través del mercado abierto, viene un cliente, le pide bonos, no los tiene en posición, los compra, le hacen el markup en el medio, le cobra la tasa implícita para pasarlo a dólares y lo mandan. El negocio es, los bancos están llevando por operación no menos del 5 o 6%. Y en el extranjero siempre hay quien compre bonos. Y sí, hay muchos casos que es en el rubro al revés, de alguno que necesita traer plata al país. Para que se una de las casas de cambio, que es la operatoria del blue ilegal para transferencias, hay un sistema que se llama cable. Para que vean lo aceitado que está el tema. ¿Cómo es una casa de cambio? Yo vengo con $1 millón a la casa de cambio para mandar afuera, y la casa de cambio no manda mi plata. Lo que hace es, justo viene Martín García con $1 millón que tiene que traer el país. Lo único que hace, una oficina al lado de Martín, de nada. Es decir, cruza la plata que yo traje se la da Martín, y que al medio con la comisión. Pero no siempre le cierran las dos puntas, por lo cual va a otra casa de cambio a decirle: mira, me faltan $400.000 para mandar o para traer. Ese sistema está tan aceitado que ya es un sistema electrónico como puede ser el de acciones. Lo meten en una computadora y automáticamente van macheando las operaciones diariamente. Eso, es un clearing, exactamente, es un clearing. Pero es legal, un clearing ilegal. Es una cosa. Pero lo que decía ayer Gonela cuando lo veía... ¿Y cómo se corta? ¿Qué? Y allanando como hicieron, y allanando, pero allanando a 4, no a todas. Como allanar a 4, pero cortarse de nuevo. La mayorita. Y el dólar bolsa es diferente. Es ese, el dólar bolsa es lo mismo que el contado con liqui, pero que se liquida acá, se cobra acá. Exactamente lo mismo. ¿Y eso? Todos. Pero el dólar bolsa en realidad, el problema es lo que se va afuera. El dólar, es decir, el grande es el contado con liqui. Te hago una pregunta. ¿El Banco Macro está corriendo lo mismo que pasó con el Mariva?
Porque yo había leído de que estaba entre los que iban a Sí. ser auditados, ¿no? Sí, y debería serlo, sí, seguro. Ah, Sí. ¿Y el bono? Una pregunta, ¿el bono? ¿Qué es el bono? ¿Quién emite ese bono? ¿Qué bono es? ¿Se hace con bonos o con acciones? Sí. La acción tiene que cotizar en Estados Unidos también, por ejemplo IPF. Lo que pasa es que la acción es mucho más, no tiene tanta liquidez como puede llegar a tener un bono. El Boden 12, por ejemplo, se usa. Son bonos públicos. Títulos públicos, claro. Son bonos nuestros. ¿Quién lo queda cuando lo compran? Es que me parece que no se comprende bien. Ya que estamos preguntando. La cosa empieza con que el Estado vende los bonos. No, el Estado ya los vendió hace años. Años. Son parte del canje del 2005 los bonos. Los bonos ya están emitidos. Yo tengo pesos. Vos alguien que compra un bono. Queremos aprender. Es así. Hay alguien que me da el bono a mí y se queda con los pesos. Es así. El bono tiene dos etapas. Una es el momento del precio de emisión, que es el momento que se emite en el 2005, y después está lo que se llama el mercado secundario. En el mercado secundario es cuando empieza a cotizar con variación de precios por la oferta y la demanda, en teoría por la oferta y la demanda. El Boden 12, como dice su nombre, es un bono que ya fue emitido. En el 2005 se emitió. Se usa ese bono particularmente porque tiene liquidez, porque tiene volumen, porque es en dólares. Entonces yo voy al banco y el banco me está vendiendo. ¿Cuál es el negocio del banco? Que se queda con los pesos y que está vendiendo el dólar carísimo. Porque cuando compro el bono, es decir, el precio del bono tiene implícito un tipo de cambio, porque tengo que pasar pesos a dólares. Y el precio que me ponen por el bono está implícito el tipo de cambio. Es lo mismo. La pregunta sería lo mismo. ¿Y por qué entonces me compra en Blue entonces, no sé, cuánto están? 14 pesos el dólar? Y es lo mismo, exactamente lo mismo, porque el tipo después lo vende más, el dólar, es decir, las puntas que tiene es tan grande que puede llegar a asumir. Además tienen cerradas las operaciones. Fernán. Igual me parece que entrar en el detalle de lo que es el contado con liqui no... No, pero voy a decir la operación de Mercado Libre. Claro. Sí, es de Mercado Libre, sí, es decir, pero como dijo la presidenta. No. Si el mercado, claro, si el mercado se incrementa exponencialmente ante una restricción para comprar dólares legalmente, evidentemente hay algo atrás, no es casualidad. Y que lo operen 4 o 5, se lleven el 60% del mercado, no es casualidad. Que los destinatarios sean de las cuentas de extranjeros, sean en su mayoría las mismas cuentas de los bancos, por lo cual no queda expuesto quién es el verdadero cliente que está comprando, que es lo que se llama cartera propia, no es casualidad tampoco. Perdón, Hernán, ¿no hay infracciones o multas de las cuales son susceptibles las entidades bancarias por el Banco Central? De nuevo, tenés que terminar demostrando que una actividad lícita la convirtieron en ilícita. Como es imposible, para mí directamente se lo cortás. Es muy difícil demostrarlo. Estaría bueno. Porque supuestamente hay muchos sumarios administrativos acumulados en el Banco Central por infracciones que van cometiendo las entidades habilitadas para operar. Sí, pero tiene que ver más con la ley cambiaria que con el contado con liqui en sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos el 1 de enero? ¿No pagamos? Yo no pagaría, yo te digo, hablando en serio, yo no pagaría más. Es más, a los que están, a los famosos holding, que son los que entraron, les diría, les pago, pero antes mostrame a ver quién viene a cobrar. Fulanito, mostrame tu declaración de la FIP a ver si lo tenés declarados. Mi experiencia me dice que no tiene nadie, que los clientes míos que tenían bonos argentinos, ninguno los tenía declarados ante la FIP. Entonces esos bonos pasan a ser, en manos de esta gente pasan a ser bonos basura, porque no los pueden vender más en el mercado. ¿Perdón? Los bonos argentinos que tienen ellos, esa parte que no fue reestructurada, ¿cierto? Sí. Pasan a ser bonos basura. Son de entrada, son desde el momento que no entraron en el canje. Claro, sí, eso mismo, digo. Van a ser ya sí definitivamente bonos basura porque no lo va a querer comprar nadie. Claro, bueno, este es lo mismo. Vos pones tu auto en venta y el primer mes vas a pedir 10, el segundo vas a pedir 10, al año sin venderlo vas a pedir 5 y a los 10 años sin venderlo vas a pedir 1. Esto en algún momento va a llegar, pues, si bien el margen que tienen es enorme, los fondos buitres, va a llegar un momento que va a dejar de serle rentable seguir enfocados en Argentina, asignar recursos a Argentina, por lo cual el que venga a ofrecérselo se lo va a llevar por nada, como se lo llevaron ellos en su momento. ¿Quiere decir que les convendría entrar en el mismo acuerdo que hicieron nosotros?
No, llegar a un acuerdo, por ejemplo, con privados como están ahora con Pactual y el Banco Chino. Que, según decían, el acuerdo que tenían con nosotros, con Morgan y Banco of America, la oferta de los bancos era de 40 y ellos querían 80. Pero si se volvieron a sentar a hablar es porque está claro que no va a ser ni 40 ni 80, va a ser algo en el medio. Si no, ni se sientan. Pero George Soros tuvo una entrevista con Cristina ya. Sí, pero Soros no es un santo, pero no es buitre. Nadie transpira vos a ti. Sí. Soros fue el que hizo volar la ley de Selena por eso no está con los buitres. Pero había una versión que aparentemente iba a poner la plata. Puede ser, sí. Amnestian también, eso de nuevo, son acuerdos de los privados, sino... ¿Cuál es el negocio para nosotros? Para Argentina, y que la única ventaja es que ya nadie va a poder decir que estamos en default, porque si el acreedor no quiere cobrar, por más que haya es decir, se presenta ante Griesa y dice, no, mire, si viene usted dictamina que hay que pagar, yo los espero hasta enero, febrero, cuando sea. ¿Y cuál es el negocio para eso? Y que lo van a comprar barato y que en algún momento, es decir, yo imagino que especulan cobrar el 100% o más de lo que pagaron a partir de enero. Imagino que sí, harían eso. Si no, no. Podemos endeudar baratito. O que tengan muchos bonos en la reestructuración. Sí, también puede pasar eso, que es lo que dicen cuando tenés, es decir, asumís una pérdida en eso para la otra, es decir, tenés muchos de bonos que entraste en el canje, que si Argentina entra en default pierde mucho el valor y prefiero comprar esa deuda, asumir la pérdida en eso, que no lo creo, pero ponele, y que se mantenga el precio de estos, que va a ser un agujero más grande que lo otro. O sea que los pasos que dio Argentina hasta ahora está bien. Sí, yo repito, hubiera sido un poquito más extremista, pero sí. ¿Supone que no está bien? Y porque una cosa es que lo diga yo y otra cosa es que lo diga una jefa de Estado. Y es como dijo, le estaba repitiendo ayer, que cuando le preguntaron a Néstor por qué lo puso a Prat Guy, presidente del Banco Central, dijo que quiere que ponga al flaco Kunkel. Es más o menos lo mismo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué nos conviene que los bonos mantengan su valor? ¿No nos convendría que se vengan abajo así los puedan comprar barato? No. Y por Argentina tenía que asignar recursos para comprarlos. No. Argentina tenía que asignar recursos para comprarlos. Pero digo, ¿para qué queremos que tengan valor? ¿Qué nos interesa a nosotros que tengan valor los bonos? No, bueno, es decir, sirve de nuevo. Igual, cuando la bolsa sube 8%, cuando baja 8%, hay que darle la misma bola que le puede dar a uno cuando lee Patrusur. No quiere decir absolutamente nada. Sí, pero no, como indicador económico no quiere decir absolutamente nada. ¿Por qué nos esforzamos para mantener el valor de... No, es que no se está esforzando Argentina, Si Argentina no se está esforzando, al revés, llamativamente, a pesar de que Argentina está haciendo en teoría todo lo contrario, todo mal, como para que los bonos se mantengan en precio, los bonos se mantienen en precio. ¿Por qué? Porque los que los tienen no se van a rematarlos por 2 pesos porque siguen teniendo confianza en Argentina. Claro, una cosa es local, pero es decir, un fondo de inversión como Soros, porque Singer sacó una solicitada en Clarín diciendo que se arreglan con ellos, es la panacea, y Soros agarra y la mira y se van y lo lee directamente, ¿no es cierto? Otra de las cosas con que a veces asustan es, después de todo lo que hizo Argentina, no hay gran cosa porque Ecuador compró la deuda barata. Pero lo que no dicen es que Argentina en 2005 refinanció hasta el 2038. Y Ecuador, como está dolarizado, compró su propia deuda poniendo las divisas. Pequeña diferencia. Sí. Había que tenerla, que acá no había. No, que bueno, y lo que hizo Ecuador, igual era otra época, pero no, es decir, si Grecia hubiera, hace 2 años, cuando tuvo la crisis, se hubiera quedado en default, hoy estaría Grecia en default, Argentina en default, es decir, lo que ellos llaman default. El problema es que en algún momento iba a caer un caso testigo, y fue Argentina, pero no es quepa duda que tarde o temprano van a empezar a caer otros. El gran problema que tiene Argentina es que justamente es el primero, por lo cual es el hijo mayor y todos le quieren dar para que salga derecho. ¿Es así? Sí. Yo no sé, en otros países también hay una burguesía interna que también patea en contra, tanto. Sí, en todos los países. Sí, yo tenía clientes de todos los países, de México,
de Brasil, de Perú, de Colombia, hasta de Trinidad y Tobago, de todos lados. De la condición humana sabe bastante. No, sí. No, al revés. Argentina para el sistema, es decir, depende de qué sector. Sistema financiero internacional. Foro financiero internacional. Por un lado era buenísimo y muy rentable justamente por la capacidad es decir, la capacidad de ahorro que tenía, que históricamente que tuvo Argentina, en un lugar donde venir a buscar dólares. Por lo cual desde ese punto de vista era muy atractivo y bueno, y obviamente con las AFJPs, que era un negocio redondo. Yo siempre cuento, cuando desapareció el negocio de las AFJPs, me encuentro con un gringo amigo mío que vivía acá, que lo conocía de ir y venir en el avión, que trabajaba en Credit Suisse, que se dedicaba a la emisión de acciones. Era justamente la emisión de las empresas que empezaron a cotizar en bolsa. Credit Suisse había sacado justamente ese día una noticia oficial diciendo que como se había acabado por el desmanejo legal y bla bla bla, y se había acabado el negocio, cerraban la unidad de mercado de capitales. Me lo encuentro justo al gringo a la tarde y digo, che, se te acabó el negocio, te vas, te volvés a Estados Unidos y me dice, ¿qué querés? Y se nos acabó el curro en español. Claro, si uno leía la noticia de Credit Suisse decía, che, qué barbaridad, Argentina no tiene reglas claras. Pero cuando dice se nos sacó el curro era empomar a las AFJP con la porquería que metían de las acciones. Claro. Bueno, muchas gracias y...